Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en teatro argentino y latinoamericano, encontrándonos nuevamente, qué lindo saber que de alguna manera nos comunicamos. Espero que les haya ido bien con las obras de teatro que yo les dije que fueran leyendo. Nosotros hablamos la última vez, estábamos hablando del teatro de Gregorio de la Ferrer y de Florencio Sánchez, y por lo tanto hablábamos de inmigración, hablábamos de la contaminación de la lengua, que hasta el momento de la inmigración se había mantenido muy similar a la lengua a la lengua de la conquista y a la lengua española que se hablaba en España por el intercambio que había con España. Durante el romanticismo, que es la época en la cual se van a realizar estas obras de la Ferrer y etcétera, que por un lado se acuerdan la gauchesca y por otro lado este teatro urbano, sería donde nos muestra el desarrollo de lo que está pasando en la sociedad de Buenos Aires. Durante el romanticismo, les decía, claro, hay una gran influencia francesa. Ustedes recuerden que nuestro himno nacional, hecho por Vicente López y Planes y Blas Parera y cantado por Mariquita Sánchez de Thompson, es un himno que, si bien es de estilo neoclásico, es romántico, como época en que fue hecho. Y nosotros cantamos una partecita del himno, pero si ustedes se ponen a ver toda la letra del himno, en la letra habla pestes de España, porque en ese momento España, digamos, ha pasado a ser no es más el interlocutor comercial y cultural. Vamos de a poco. No es más el interlocutor político y comercial, digamos, de la Argentina, que se ha independizado, que está construyéndose como país, etcétera, sino que el modelo que toma la Argentina es Francia y bastante Inglaterra también, a pesar de las invasiones inglesas. La Argentina siempre miró mucho a Inglaterra, así le fue también. Pero España, ¿por qué les decía cultural? Lo español no está tomado como modelo cultural. Sí vienen muchas obras de teatro de España a representarse en Buenos Aires, y de esas zarzuelas españolas es de donde va a salir después el sainete criollo. ¿Por qué vienen las obras españolas? Bueno, porque están en español. Entonces ya quisieran todos los porteños que fueran las obras de Francia y de Inglaterra y de Alemania, pero no iban a entender nada, con excepción de las familias muy ricas que tenían la posibilidad de mandar a los hijos a estudiar a Europa, como es el caso de la mayor parte de los escritores del romanticismo en la Argentina. Bueno, en el romanticismo nosotros tenemos que ver que hay una gran producción literaria muy bella, de muchísima calidad, pero que está muy determinada por las luchas políticas que está habiendo en la Argentina. Entonces nos vamos a encontrar que como toda esa producción viene de Buenos Aires, es una producción que está absolutamente en contra de Juan Manuel de Rosas, y por lo tanto también en contra del federalismo, de todo lo que sean que eran los caudillos que representaban el federalismo, y adhiere a la corriente que nosotros hemos estudiado en la escuela como los unitarios. Los demás son los federales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para desgracia nuestra probablemente, todas estas familias patricias y ricas de Buenos Aires, terratenientes, latifundistas, etcétera, son, por supuesto, son unitarios, y son los que mandan a sus hijos a estudiar a Europa, especialmente a Francia. Entonces estos hijos, que son jóvenes muy leídos, muy intelectuales, muy cultos, muy refinados, son los que van a ser los autores de esta literatura, que va a salir de Buenos Aires
pocos casos tenemos de otras partes, el mismo Sarmiento que es sanjuanino, pero él siempre bueno, reniega muchísimo de sus orígenes provincianos. Todos escriben, por lo tanto, en contra del federalismo y a favor del sistema unitario, y más que nada en contra de Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué les decía desgraciadamente? Porque es una literatura muy hermosa, de muy buena calidad, calidad literaria, que es la literatura que ha sobrevivido y la que seguimos teniendo, ¿no es cierto? Esteban Echeverría, José Mármol, el mismo Sarmiento, son obras que nos muestran una sociedad muy elitista, muy aristocrática, que son obras llenas de francesismos, o sea, llenas de palabras en francés o de modos en francés. Fíjense que de ahí, por ejemplo, de esa época entró a la Argentina la costumbre de decir el mismo o la misma, que cuando ustedes estudian la lengua se considera un galicismo. O sea, un galicismo quiere decir que está tomado de la lengua francesa. Nosotros para usar en el momento de la frase en que tenemos que reemplazar el sujeto, usamos un pronombre o un adverbio, usamos este, ese o aquel. Esas serían las formas españolas, este, ese y aquel. En cambio, muchas veces usamos el mismo y la misma. Eso está tomado de la lengua francesa porque ellos dicen lui-même, la même, etc. Y estos jóvenes que estudiaban en París venían contaminados de toda esa lengua francesa y en su literatura nosotros vemos mucha influencia francesa. Y ustedes van a ver también en las letras de los tangos que también hay muchas palabras que son del francés y que han sido un poquito modificadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ahí en lugar de decir el automóvil, dicen la voiture, porque voiture en francés es automóvil. O qué sé yo, un montón de palabras y de cosas. Incluso en el tango se habla mucho de París y de Buenos Aires, París y Buenos Aires. Para que veamos nosotros toda esa influencia cultural que hay. Hay una gran admiración por Francia, por la cultura francesa y los ojos puestos allí como modelo para copiar. Al menos en ese periodo. Esto se va a ver, por supuesto, en toda esa literatura, donde vamos a ver que, bueno, las personas que pertenecen a esta clase social, que tienen esta educación, como dice Mármol, se ve el brillo de la inteligencia en sus pupilas, etc., mientras que a los otros, por ejemplo, a los rosistas o a los caudillos, etc., se los describe prácticamente a un nivel animalesco, ¿no es cierto? Como el mismo Sarmiento describe a Facundo, si bien con admiración por la gran estatura histórica que tiene el caudillo Facundo, Facundo Quiroga está siempre en ese ambiente, en esa cosa animalesca que nos recuerda al Enkidu de la epopeya de Gilgamesh. Bueno, como les decía, esa literatura es fundante de la literatura argentina. Por lo tanto, para que nosotros vayamos comprendiendo también la evolución del pensamiento argentino a través de su producción artística, nos encontramos con esto, con esta creación literaria en la cual, por supuesto, bueno, la mujer está en el lugar que está la mujer. Estamos en el romanticismo, tampoco es que en Francia estaba mejor, pero donde vemos a los indígenas tratados como animales o menos que animales, a todo lo que viene de Europa como que es lo máximo y es el símbolo de la cultura, como pensaba el mismo Sarmiento, y a todo lo que es autóctono propio de la región, sea el criollaje, lo criollo, que vienen a ser los hijos de los mestizos, que van a conformar también este grupo que se llaman los gauchos, como, bueno, gente analfabeta, inculta, rústica, que no tiene mucha salvación, digamos, no es que salvación cultural según este punto de vista, ¿no? El mismo Sarmiento decía, bueno, mientras haya un chiripán no va a haber cultura.
Imagínense ustedes, uno que venía de San Juan. Pero bueno, la negación, el mismo Bernardino Rivadavia, que tiene un odio acérrimo contra los negros, cuando todavía había negros, evidentemente en la Argentina había esclavos, descendientes de los esclavos, cuando él está escondiendo que alguna gota de sangre negra también tiene. Justamente cuando hay odios tan grandes y fanatismos tan grandes es porque detrás hay algún motivo que se esconde. Así va a suceder en la literatura argentina. Me interesa que ustedes vayan teniendo sus puntos de vista, un criterio propio, porque como dijimos desde un principio estamos también utilizando puntos de vista que tienen bases erróneas, ¿no es cierto? Como vimos en la Argentina manuscrita de Ruy de Guzmán, y cómo se va a ir manifestando todo esto a través de la política argentina, de la construcción del país. Bueno, yo les había comentado en el video anterior que va a ser el trabajo para ustedes. Yo no sé, bueno, no sé, nos han dicho con esto que tampoco les exijamos ahora evaluaciones tan rígidas o tan contundentes, porque bueno, especialmente en las materias anuales tenemos la posibilidad de resarcirnos en el segundo cuatrimestre y ahí lo estructuramos, lo llenamos de exámenes. No, es un chiste. Bueno, les decía esto porque yo les había comentado que quería que ustedes fueran pensando cómo van a investigar, qué provincias les interesaría investigar como historia teatral, y que fueran pensando también qué tipo de investigación, qué tipo de trabajo iban a hacer. En eso estamos siguiendo esa línea. Mientras tanto, yo avanzo un poquito por otro lado, porque lo de las provincias se los dejo para ustedes, para que nos vayamos enterando a través de ustedes. Yo no les puedo dar la historia del teatro de cada provincia porque no la sé, en primer lugar, y porque, como ya les comenté, no hay historias sistematizadas del teatro argentino como Argentina. Siempre tenemos Buenos Aires. Y bueno, sabemos ya históricamente que Buenos Aires es la gran traidora de la Argentina. No le vamos a echar la culpa de todo. La producción artística es maravillosa, pero es la producción de Buenos Aires y no lo que se podía hacer en el resto del país. Tampoco es una época en la cual, como en la época de Shakespeare, podían las compañías de Buenos Aires recorrer todo el país con obras, porque no hay los caminos adecuados ni los medios de transporte. Así que tampoco tenemos noticia de que ese nomadismo teatral haya producido también haya dejado semillas como para ver qué pasaba también en las provincias, porque eso es lo interesante, que a veces pasa la compañía por un pueblo, por una ciudad de provincia, y ahí despierta también vocaciones, o despierta también la necesidad de tener un espacio propio y de generar un teatro propio. Lo habrán tenido que hacer sin eso, pero seguramente ha habido, como yo les contaba la otra vez, pareciera que la primera representación argentina se hizo en Pomán, en Catamarca, ahí no sabrá decir Marité, pero no logré yo llegar muy lejos con las investigaciones porque parece que es difícil, no sé, es difícil indagar. En estos lugares chicos a veces no hay un registro muy claro y muy bien conservado y que sea objetivo de toda la vida cultural del pueblo. Bueno, para seguir un poco yo con la evolución del teatro, ustedes van a ver que tienen también en los apuntes todo lo que sigue después de Florencio Sánchez, y vamos a empezar ya a hablar de un teatro que se va a ir caracterizando mucho más argentino, que se va a ir perfilando
y que se va a abrir también más a lo argentino, dejando un poco las calles de Buenos Aires y dejando también un poco lo que es lo típico anecdótico, como estos personajes que son españoles pero hablan todavía en español, aunque hace 50 años que viven en la Argentina, o el Cocoliche, que habla mitad italiano y mitad español, y el jettatore, que son cosas que vienen de la inmigración y que provocan personajes irrisorios o trágicos, como en el caso del jettatore, o como ustedes habrán visto, por ejemplo, en la película que les puse, Rosaura a las 10, que es tan linda, tan bella, personajes que siguen moviéndose en una periferia de la ciudad, pero en una periferia en la cual se están produciendo cosas muy importantes y muy interesantes. Porque también ustedes recuerden que si bien la estratificación social y económica hace que haya una clase social muy rica, muy poderosa, que va a estudiar a Europa, etc., y después se va a ir apoyando en clases sociales cada vez más grandes y cada vez más pobres, yendo en la estructura de pirámide, no necesariamente las clases más ricas y más poderosas son las que van a producir mayor cantidad de material artístico. Cuando yo les digo, bueno, estos jóvenes que iban a estudiar a Francia, etc., son algunos de los hijos de estas clases sociales pudientes, unitarias, y que aparte se distinguen mucho de todo lo que es el pueblo, porque probablemente el resto del pueblo en ese momento es poco menos que analfabeto o es analfabeto. O sea, ellos están escribiendo para su propia clase social también y para la historia, porque saben que esto queda como ladrillo puesto en la pared de la historia. Pero a medida que pasa el tiempo, estas clases sociales más altas, más ricas, etcétera, se van volviendo cada vez más improductivas. Siempre fueron improductivas, pero improductivas artísticamente, mientras que se va constituyendo una clase media que va a ser una burguesía que va a ir estudiando, que va a tener acceso a la universidad, y de esa clase media es de donde van a surgir las obras de arte. Fíjense ustedes, en la película Rosaura, bueno, la clase media se va a ir constituyendo, yo creo que ya va a ser de clase media, por ejemplo, los hijos que tenga el pintor, ¿cómo se llama?, Camilo Canegato, con la chica con la que al final se va a quedar en la historia, ¿no?, de Marco de Nevi, hecha en la película. O sea, ellos todavía están como en una clase más baja, si bien él no es más restaurador que pintor, pero pinta, etcétera. Pero seguramente sus hijos, si nos ponemos a pensar, los hijos que tenga Camilo, van a estudiar, van a ir a la universidad. Ya mismo en esa pensión hay un estudiante, que es ese muchacho con anteojos que medio un poco se enamora de Rosaura y que siempre está con un libro en la mano. Nos da una imagen así un poco como de un existencialista francés. Pero bueno, ya ahí vemos que empieza a haber también inquietud intelectual en clases que no son las clases dominantes. Bueno, por eso vamos a ver que las próximas generaciones de escritores y por lo tanto de dramaturgos y por lo tanto de actores y de obras teatrales, etcétera, no van a surgir de una clase dirigente, de una clase privilegiada, rica, sino que ya van a surgir de una clase media que se está conformando, de una clase media que a lo mejor los padres eran o inmigrantes o hijos de inmigrantes, trabajadores seguramente, y que en cambio estos escritores han podido ir a la universidad o al menos han tenido acceso a la cultura. Ese va a ser el caso de Samuel Eichelbaum, de Roberto Arlt, de Germán Rosenmarker, dramaturgos que a su vez también son novelistas, cuentistas, etcétera, que van incursionando en distintas ramas de la escritura y que ya van produciendo obras de teatro con una ambientación totalmente distinta y con una problemática totalmente distinta.
yo le voy a subir en el grupo una obra que a mí me parece muy interesante, que es Pájaro de Barro, se llama, de Samuel Eichelbaum. Como vemos, es un apellido judío, lo cual ya nos está diciendo también de la llegada de gran cantidad de judíos a la Argentina. Recuerden que la Argentina, en Buenos Aires específicamente, tiene la comunidad judía más grande del mundo después de la de Nueva York. O sea, las comunidades de la diáspora, o sea, del exilio, más grandes del mundo están la primera en Nueva York y la segunda en Buenos Aires. Por eso el atentado a la AMIA famosa, que ustedes habrán escuchado nombrar, es tan importante en la historia argentina porque es un atentado muy gigantesco. No es que se hace a una sede de la comunidad judía de Mendoza, que no tiene tanta importancia, sino a la segunda sede más grande del mundo de judíos en otros países, o sea, de judíos que no están en Israel, sino que están en otros países. Bueno, ¿por qué le decía esto? Por Samuel Eichelbaum. Y Rosenmarker, no sé si es judío, ya lo vamos a averiguar. Bueno, esta obra, Pájaro de Barro, es muy bella. ¿Y por qué me interesa muchísimo? Porque tiene elementos que ya nos van hablando de la conformación de una nueva personalidad argentina, o sea, de un argentino, de un ser argentino que va a tener otra génesis distinta de aquella que vimos en Florencio Sánchez y en Gregorio de la Ferrer, de la directa mezcla de inmigrantes. Acá, si bien se van a ver inmigrantes, vamos a encontrarnos más con la historia de los hijos de estos inmigrantes que con la historia de los inmigrantes mismos, ¿se dan cuenta? Y a su vez de la mezcla de estos hijos de inmigrantes que ya son netamente argentinos y que hablan netamente en argentino sin ningún acento ni italiano ni español, porque aquí el personaje tiene, creo que la madre es española y el padre italiano. Estos hijos que ya son netamente argentinos se van a relacionar con criollos, como les decía, que tienen algún elemento de sangre, que son hijos de mestizos. Los mestizos son mezclados, como la palabra lo dice, o sea que podían ser hijos de españoles e indígenas. Recuerden que los españoles robaban muchas mujeres y las dejaban embarazadas, porque de ese modo también desnaturalizaban a estas personas y desarmaban el entretejido social de las comunidades indígenas. Y o podría ser que también hubiera alguna gota de sangre negra, como les decía respecto de Bernardino Rivadavia, porque negros hubo tantos en la Argentina, y si bien la tradición nos dice que todos los negros murieron en el cruce de los Andes y en las batallas libertadoras, en toda la campaña libertadora sanmartiniana, que es muy cierto, pero no todos murieron, porque ustedes piensen que a las campañas y a las batallas, etcétera, iban los hombres, pero esos hombres tenían esposas y tenían niños, así que quedaba gente, quedaban negros. ¿Qué se hicieron los otros negros? Seguramente la Marité Pompey va a querer decir algo de por dónde fueron a parar los negros. Los negros fueron, no se lo voy a responder yo, pero les voy a decir alguna de las posibilidades. Es que en gran parte no quedaron tanta cantidad como para constituir comunidades negras, sino que los que quedaron fueron reabsorbidos por la población blanca, que al ser mucho más numerosa va reabsorbiendo genéticamente a esa población negra muy poco numerosa. Y eso se ha visto en estudios genéticos hechos en la Argentina, donde se ve que tenemos mucha más sangre indígena de la que todos queremos reconocer, y que también tenemos algún rastro también de sangre negra, o sea, había y fue incorporada. Con el cese de la esclavitud dejan de entrar negros en la Argentina, y por lo tanto no sigue habiendo mezclas, y se va
va desapareciendo ese rastro genético negro, se va haciendo cada vez más débil. Si bien en cambio el rasgo genético indígena está muy presente especialmente en todo lo que es el noroeste argentino, donde todavía se ve más la huella indígena, ¿no? Bueno, todo esto les estaba diciendo y se me vino a la cabeza que no les comenté sobre la obra El gigante Amapolas. Ahora se me escapa hasta el nombre de Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que yo creo que se las había mencionado también para que la leyeran. Es una obrita muy corta y me interesa en especial porque es una obra prácticamente surrealista en épocas en épocas en las cuales el surrealismo en la Argentina todavía no existe, épocas en las que se está haciendo una producción netamente romántica. Aparece esta obra surrealista muy interesante porque es una obra que podría haber sido escrita 50 años después, por la modernidad que tiene, la contemporaneidad, y es una obra en la cual evidentemente se satiriza a Juan Manuel de Rosas como el gigante Amapolas, de una manera sarcástica, muy inteligente y muy bien realizada. Es una obra que la podemos hacer hoy en día perfectamente como si fuera una obra de nuestros días. Bueno, este gigante de Amapolas, después, un alumno que yo tuve el año pasado, no la hizo entera, digamos, pero hizo fragmentos del gigante de Amapolas. Yo no sé si lo llevó al ENEP o no, qué pasó con eso, pero bueno, me acuerdo sí que y él solo hizo estas escenas con muñecos, muy interesante. Bueno, si ustedes pueden, por favor, yo les encargo que la lean porque es una obra que también nos va a decir, ojo, que también están pasando otras cosas, ojo, que también están empujando al romanticismo, lo están empujando desde otras corrientes, desde otras influencias, para que empiece a ver estos elementos fantásticos que de todas maneras están al servicio de una realidad socio-político, cultural, etc. Porque una de las características, que ya lo hemos dicho varias veces, del teatro latinoamericano y argentino, por supuesto, es que está muy, muy íntimamente vinculado con nuestra historia, con nuestra realidad, con lo que está pasando. Por eso vamos a ver después tanta producción acerca de la dictadura y etc. Mientras que en Europa se va hacia lo filosófico, en América Latina y en la Argentina se sigue relaborando en clave artística toda la historia que hemos tenido. Y esto está muy bueno, es muy interesante. Entonces, bueno, vamos viendo lo de las provincias, vamos viendo, leyendo El gigante Amapolas, que debe tener como mucho 5 páginas. Luis Reynoso, si no las has digitalizado, vamos a tratar de encontrarlas en PDF. Y bueno, les voy a subir, está en radioteatro, Pájaro de Barro. Van a ver que está muy linda, a mí me gusta muchísimo el género radioteatro, muchísimo. Y bueno, y la clase que viene vamos a comentar qué nos encontramos en Pájaro de Barro, qué pasa con la Argentina, qué pasa con quién es el nuevo argentino, qué características va a tener este argentino que se va haciendo cada vez más argentino. Bueno, chicos, les agradezco mucho, cuídense tantísimísimo, lean, hagan fructificar la cuarentena. Les mando un beso grande.